Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es el tema de transformaciones lineales. Las transformaciones lineales se refieren a algún tipo de función que, valga la redundancia, pues van a transformar o a modificar de alguna manera los elementos de un espacio vectorial. Entonces, dentro de las transformaciones lineales que vamos a estar viendo, pues existen distintas modificaciones que se le pueden realizar a los vectores, a las matrices, a los polinomios, e incluso estas se van a poder combinar entre sí. Y lo que vamos a ver ahorita es nada más una introducción a cuáles serían precisamente algunos de los tipos de las transformaciones lineales que se pueden realizar. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera que es la reflexión en el eje X. Al hablar de reflexión, lo que nosotros estamos haciendo es tomar un vector, que en este caso está representado como X, Y, ¿sí? Y este vector lo vamos a... Se quedó en la pantalla de la presentación. Ay, no se cambió. No, no se ha cambiado nada. No sé por qué no estaba... Pero mejor lo vemos aquí entonces. Ahí está. Ahí está ya. Entonces, hablando de la reflexión en el eje X, lo que sucede aquí es que vamos a tener un vector que está representado como X, Y, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, pues, es precisamente reflejarlo en el eje de las X. Es decir, vamos a hacer una imagen nueva de este vector utilizando el eje de las X como si fuera un espejo o un punto de referencia. En este caso, si nos fijamos, la magnitud del vector, que es el tamaño aquí que tiene, ese no se va a modificar, la magnitud va a quedar exactamente igual. Tampoco se modifica la coordenada en X del vector, lo único que cambia es la coordenada Y. Entonces, como estamos utilizando el eje X de referencia, pues en esta primera parte tenemos un vector en el primer cuadrante con una coordenada Y positiva, y al reflejarlo, pues vamos a tener un vector en el cuarto cuadrante con una coordenada Y negativa. ¿Sí? Entonces, al hacer la reflexión, pues lo que estamos haciendo es tomar un vector X, Y y modificar su coordenada Y a la versión negativa. En este caso también el ángulo del vector se va a mantener. La diferencia es que en el vector original el ángulo se mide en el sentido antihorario, es decir, en esta dirección. Y aquí el ángulo respecto a X también se mantiene, pero pues es en sentido horario, ¿no? O sea, es hacia abajo. Ok, pero no va a quedar en negativo, ¿verdad? Sí, o sea, lo único que cambiaría sería la coordenada Y del vector. La coordenada X se va a mantener. Ok, más. ¿Sí? Igual, o sea, si tuviéramos que el vector original fuera este de aquí abajo, pues al multiplicar la coordenada Y por un menos, es decir, al transformarla, pues nos daría un vector que estaría en este primer cuadrante. Okay. Bien. El otro tipo de reflexión que se puede hacer es, o de transformación, es precisamente la reflexión, pero ahora en el eje Y. En este caso, al igual que en el caso anterior, la imagen se va a ver reflejada, o sea, es como una duplicación de la misma, pero ahora vamos a utilizar el eje de las Y como referencia. Entonces aquí, al tener nosotros un vector X, Y aplicarle esta transformación de reflexión en el eje de las Y, lo que va a suceder es que el vector lo vamos como si fuera un libro, ¿no? O sea, como a doblar, pero sobre el eje de las Y. Y la imagen que nos quede pues va a ser un vector modificado. Es un nuevo vector que tiene la misma coordenada en Y, pero la coordenada contraria en X. En este caso, tampoco se va a modificar la magnitud del vector, es decir, el tamaño del vector sigue siendo el mismo. El ángulo que forma el vector con el eje de las X también es el mismo, solamente que en el vector original se mide con respecto a las X, al eje de las X positivas, y en el vector transformado se mide con respecto al eje de las X negativas. ¿Sí? Entonces, al reflexionar o al reflectar un vector en el eje de las Y, lo que sucede es que cambia únicamente su coordenada en X. Luego vamos a tener la rotación.
En el caso de la rotación, lo que va a suceder con el vector es que precisamente va a girar sobre un punto fijo, generalmente el origen, ¿sí? Y se va a reposicionar en una nueva coordenada. Aquí el vector original tiene una magnitud r, ¿sí? Y tiene coordenadas x, y. Este vector original tiene un ángulo que está dado por alfa. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es tomar este vector y girarlo un ángulo teta, es decir, dar como, a ver si lo voy a aprovechar que está aquí. Tenemos nosotros así una flechita y lo que vamos a hacer es girarla. Ay, casi no se nota, ¿verdad? Voy a ponerla en este color. Aquí está. Entonces, tenemos nosotros este vector original y lo que vamos a hacer es girarlo un ángulo teta, ¿sí? Fíjese que aquí el vector se mantiene fijo en el origen y lo único que hacemos es girarlo o reposicionarlo angularmente. Entonces, ese giro que da el vector, ese nuevo ángulo teta, pues entonces va a ser perdón, se me acabaron las palabras. La transformación de rotación lo que hace es reposicionar el vector original que tenía un ángulo alfa, lo va a reposicionar una cantidad teta de ángulo, es decir, tenemos el ángulo original alfa más el ángulo del giro que es teta, ¿sí? Esto nos va a generar un nuevo vector con nuevas componentes y un nuevo ángulo. Lo único que se mantiene en este caso va a ser la magnitud del vector, esa no cambia. Estas nuevas componentes, x', y', van a estar dadas precisamente por una correspondencia que exista entre el vector original, el ángulo original y el nuevo ángulo. ¿Sí? Eso ahorita lo vemos así. Entonces, en este caso, la transformación de rotación, pues lo que hace es precisamente eso. Fijamos el origen y lo que hacemos entonces va a ser girar un ángulo dado el vector original. ¿Sí? La siguiente transformación que vamos a poder efectuar se conoce como traslación. La traslación se puede realizar en dos sentidos. Podemos tener una traslación en el eje X. Esto significa que vamos a mover la posición original del vector una cantidad hacia la izquierda o hacia la derecha, pero sobre el eje de las X. Y podemos tener también una traslación en el eje Y. Esto significa que el vector original o la imagen original la vamos a poder reposicionar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Una cantidad Y, una cantidad delta Y. En este caso, la imagen no se está modificando, es decir, la orientación de la imagen se mantiene, no cambia su ángulo, la escala de la imagen, el tamaño de la imagen se mantiene, lo único que cambia entonces es la posición que tiene, ya sea en el eje de las X o en el eje de las Y. Esto lo que me va a dar entonces, pues es, al tener nosotros un vector, lo vamos a transformar modificando su coordenada X una cantidad, es decir, trasladándolo cierta posición, ¿sí? Esto sí es una traslación horizontal. O, si tenemos un vector original y lo trasladamos verticalmente, entonces la coordenada Y es la que va a estar modificada cierta cantidad delta Y. Por último, vamos a estar trabajando también con la transformación de escala. En esta transformación lo que va a suceder, pues es que precisamente la imagen su tamaño se va a cambiar. En este caso, en la transformación de escala, vamos a poder tener una escala hacia arriba o una escala hacia abajo. Es decir, podemos crecer o podemos encoger el vector o la imagen que nosotros tengamos, ¿sí?
Esto se va a dar en diferentes pasos. Podemos crecerla únicamente en el eje de las X, que sería lo más de modificar su ancho, ¿sí? También podemos crecer la imagen en el eje de las Y, que sería únicamente modificar su alto. O podemos crecerla en ambas direcciones, ¿no? Que sería reescalarla por completo. En este caso, si nosotros tenemos una imagen o un vector y lo que queremos es agrandarlo, entonces la escala debe de ser mayor a 1. Pero si lo que queremos es achicarlo o encogerlo, entonces la escala debe de ser menor a 1, debe de ser una fracción, ¿sí? Entonces, básicamente, así en términos generales, estos son los tipos de demostraciones que vamos a estar trabajando. Voy a pasar al pizarrón para ver un ejemplo más o menos de una de ellas, ¿sí? Ahora puedo poner. Bien, entonces, vamos a ver la explicación de lo que es la transformación de rotación. Habíamos dicho que nosotros podíamos tener un vector, ¿sí? Dibujarlo aquí. Y vamos a tener nosotros un vector. Este vector tenía coordenadas x, y. Entonces b es igual a xy. ¿Sí? Y este vector tenía un ángulo original dado por t. Lo que nosotros queríamos hacer era girar o rotar este vector respecto al eje de las x, es decir, construir uno nuevo, ¿sí? Un nuevo vector con nuevas coordenadas que tuviera la misma dimensión o la misma norma del vector original. Al girar nosotros este vector, pues le vamos a estar girando un ángulo θ. Entonces, bueno, este ángulo θ está girado respecto al vector original, respecto a la posición original. Pero el ángulo total del nuevo vector, pues sería θ más alfa, que es el ángulo alfa original más el ángulo que lo estamos girando. ¿Sí? Entonces, si recordamos, ¿más? Le iba a preguntar que, por ejemplo, ahí para encontrar esos ángulos, el valor de esos ángulos, podemos restarlo con los 180 grados y luego se los sumamos con el θ. Sí, también se puede. En este caso, entonces, si recordamos un poquito aquí a Pitágoras, pues esta es la coordenada x, esta es la coordenada y. Entonces, en el vector original, x está dada por r, que es la magnitud del vector, por coseno de θ, y y está dada por r, que es la magnitud del vector, por el seno de θ, de alfa, por el seno de alfa, que es el ángulo original. En el nuevo vector, entonces, ¿sí? Las nuevas coordenadas, x' va a estar dada por r coseno del ángulo total, que es θ más alfa. Y y' va a estar dada por r, que es la misma magnitud, esa dijimos que no iba a cambiar, por el seno del ángulo total, que es θ más alfa. Entonces, lo que queremos hacer para poder encontrar una regla de correspondencia, es decir, la transformación precisamente, es tratar de escribir x' y y', pues en términos de x y de y, que son las componentes que conocemos, ¿sí? Utilizando la regla de la suma de los ángulos, r coseno de θ más alfa, ¿sí? Esta es la identidad de suma de ángulos, sería igual a r coseno de θ coseno de alfa menos r seno de θ seno de alfa, ¿sí? Entonces, r por coseno de alfa, pues es igual a x, a lo que tenemos aquí arriba. Y r por seno de alfa, pues es igual a y, a lo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Entonces, r
coseno de teta más alfa, que corresponde a la nueva x, a la x', sería igual a la x anterior, o sea, la coordenada anterior del vector original, por el coseno del ángulo que quiero aumentar, o sea, que quiero girar, menos y, que es la coordenada y original, por el seno de teta, que es el ángulo que quiero, con el cual quiero girar, ¿sí? Entonces, esta sería la expresión para la nueva coordenada x. Hablando de la coordenada y, r seno de teta más alfa, también se puede reescribir utilizando la identidad de la suma de ángulos. Esto sería igual a r seno de teta coseno de alfa más r coseno de teta seno de alfa. Igual, ¿no? Ya habíamos dicho que r por coseno pues es x y que r por seno pues es y. Entonces, esta expresión que corresponde a la nueva coordenada y va a ser igual a x por el seno de teta más y por el coseno de teta. ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar entonces la nueva coordenada y. Estas dos expresiones las podemos escribir en forma matricial. Es decir, podemos nosotros crear una matriz llamada matriz de transformación que nos dé las nuevas coordenadas al nosotros aumentar el ángulo, o al nosotros girar nuestro vector un ángulo θ. Estas coordenadas van a estar dadas por, lo voy a escribir así, x', y'. Esto es igual a x coseno de teta menos y seno de teta y x seno de teta más y coseno de teta. Pero lo que conocemos pues es el vector original. Entonces esto lo podemos reescribir como si factorizáramos, sería coseno de teta menos seno de teta y seno de teta coseno de teta por xy. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta matriz que tengo aquí es llamada la matriz de transformación, y lo que me va a dar es precisamente una manera de yo transformar un vector dado en un vector nuevo mediante la multiplicación de la matriz de transformación. ¿Qué significa entonces? Bueno, vamos a suponer que tenemos nosotros un vector, no sé, vamos a decir que es el 1, 2, 1. ¿Sí? Tenemos el vector 2,1. Y queremos girar este vector tiene un ángulo dado, en realidad lo puedo deducir, pero no lo conozco. Y lo que quiero hacer es girar este vector un nuevo ángulo, vamos a decir que lo vamos a girar 30 grados. ¿Sí? Parece más 90, pero 30 grados. Más o menos así. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy buscando de este nuevo vector pues son sus nuevas coordenadas. O sea, el vector original, al girarlo 30 grados, ¿dónde se va a posicionar? ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de él? Para ello, entonces, pues lo que tengo que hacer es calcular precisamente la matriz de transformación. Entonces, la voy a reescribir aquí abajo. Esta matriz es coseno de teta menos seno de teta, seno de teta por seno de teta. Y habíamos dicho que teta, que es el ángulo que lo quiero girar, pues son 30 grados. Entonces esto sería coseno de 30 menos seno de 30, seno de 30 y coseno de 30 grados. Si calculamos nosotros estas funciones, pues coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2, seno de 30 es 1/2, y entonces esta sería precisamente la matriz de transformación.
Para yo encontrar las nuevas coordenadas del vector una vez transformado, lo único que tengo que hacer es multiplicar la matriz de transformación por el vector original, que dijimos que era 2, 1. ¿Sí? Entonces, esta multiplicación pues se hace como una multiplicación de matrices. Tenemos el primer renglón por la única columna. Va a ser raíz de 3 sobre 2 por 2 menos 1/2 por 1. Luego, el segundo renglón por la única columna que tenemos. Es 1/2 por 2 más raíz de 3 sobre 2 por 1. Y simplificamos. Esto va a ser raíz de 3 menos 1/2 y esto va a ser 1 más raíz de 3 sobre 2. Entonces, haciendo estos cálculos, pues nos va a dar que las nuevas coordenadas van a ser 1.232 y raíz de 3 sobre 2 y 1.86. Entonces, las nuevas coordenadas o el vector transformado es hacia aquí. ¿Vale? ¿Preguntas? No, todo es bien. Componentes o por coordenadas es hacia aquí. ¿Vale? ¿Preguntas? Muy bien. No, todo es bien.